Algo muy interesante ocurrió en el año 91 aquí en la ciudad de Houston. No sé si ustedes saben, ya saben que los deportes son muy importantes, los muchachos juegan fútbol americano, básquetbol, etcétera. Pero algo tal vez más competitivo que los deportes de esos muchachos son las competencias y los equipos de porristas de las muchachas que están haciendo barra para los equipos. De hecho, en el 91, una madre de Houston, de una muchacha de 13 años, mandó a matar a la madre de otra muchacha de 13 años, porque la otra muchacha era la competencia de su hija, y ella quería asegurar que su hija entrara al equipo de porristas de su colegio. Había pensado mandar a matar a la hija y a la madre, pero le salía muy caro. Dijo, mejor solamente con la madre por $2,500 y así tal vez con el duelo y el dolor la hija se va a retirar y mi hija puede estar en el equipo. La descubrieron, la arrestaron, etcétera, etcétera. Pero es tan triste. Pero tal vez no nos sorprende tanto porque escuchamos historias así casi a diario. O sea, no es tan sorprendente para nosotros como debería de ser. Pero en el caso del primer asesinato, del primer homicidio de la historia, yo creo que fue una gran sorpresa para todos los involucrados. Estamos empezando hoy una nueva serie que se llama Historias de Fe. Y vamos a estar mirando historias del Antiguo Testamento de personas, no es tanto que son los grandes de la fe, no es tanto que los que tenían una gran fe en Dios, sino que, como vamos a ir descubriendo, simplemente fueron personas como tú y yo que tuvieron fe en un gran Dios. Dios es el héroe de las historias, pero sí las personas que confiaron en ese Dios heroico son ejemplos para nosotros. A veces ejemplos de lo que no debemos de hacer y a veces ejemplos de lo que sí debemos de hacer. Pero queremos aprender de estas historias de fe del Antiguo Testamento. Y hoy vamos a estar en Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Para dar un poco de contexto de lo que ha pasado hasta este punto de la historia humana, es que Dios ha creado el mundo, Dios ha creado todo lo que en él hay. Dios creó hombre y mujer a su imagen, a la imagen de Dios y a su semejanza. Y él declaró, habiendo creado toda la creación, los cielos y la tierra, al hombre y a la mujer, dijo que todo era bueno sobremanera. O sea, esto era, el hebreo es un poco semejante al español ahí. Dice que es, diríamos nosotros, esto es bien bueno, ¿sí? Es como bueno, dice 2 veces, es bueno, como bien bueno. Súper bueno, sí, Dios dijo, todo estaba súper bueno. No había nada de defecto en el ser humano. No había nada de defecto en la creación. Pero todo eso iba a pasar, iba a cambiar. Dios había dado todo a la humanidad, incluyendo una advertencia en amor de que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día en que comían de ese árbol, ciertamente morirían. Pero después de algún tiempo, optaron por ser sus propios dioses, de tomar sus propias decisiones, de ser como Dios, y ellos tomaron y comieron del árbol. En el capítulo 3, cuando ocurrió eso, Dios pronuncia la maldición sobre la serpiente que les engañó, que era Satanás. Una maldición sobre la mujer que va a sufrir dolores de parto
exagerados de ahí en adelante. Que iba a haber dolor en la relación matrimonial también. Iba a haber cierta contienda, dificultad que no había antes. Y al hombre maldiciendo la tierra misma. La tierra ya no iba a producir como producía antes. Ahora iba a producir espinos, malas hierbas, un montón de... Iba a ser muy problemático lograr que la tierra produjera para el sustento del ser humano. Todo esto como consecuencia. Pero Dios en su misericordia mató un animal y los vistió de pieles para cubrir su vergüenza al hombre y a la mujer. Y los expulsó del jardín, del huerto del Edén, para que labraran la tierra. Cuando pasamos por una situación, tal vez por error propio, enfrentamos las consecuencias y bueno, las logramos aceptar y decimos, bueno, sigamos adelante, hagamos lo mejor de esto que podemos. Y eso es lo que hicieron. Pensaron, seguro, bueno, ya pasó, tenemos estos nuevos desafíos, pero Dios está con nosotros. O sea, tenemos evidencia, estamos llevando evidencia de que Dios se preocupa por nosotros y nos cuida. Y luego, capítulo 4, versículo 1 y versículo 2, dice así: y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. La palabra Caín en hebreo es muy semejante a la palabra adquirido. He adquirido un varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano. Abel significa vapor o aliento. Su nombre va a tener significado, como vamos a ver más adelante. Pero creo que todo lo triste que habían vivido en el capítulo 3 desapareció, ¿verdad? Cuando nació ese primer niño. O sea, pudieron experimentar el milagro de una nueva vida, de un nacimiento, del nacimiento de un bebé. Claro, con todos los dolores de parto ahora, pero naciendo ese bebé, cuando ella ya le dio a luz a ese bebé, la alegría llenó sus corazones. Hay un futuro, hay esperanza. Luego su hermano nace, tienen 2 pequeños. Qué hermoso. Hace unos días estaba guardando yo unas medias de Navidad que hizo mi mamá. Y en la media de mi mamá y en la media de mi papá, bajo un árbol, ella cosió, bajo un árbol hay 2 niñitos sentados. Mi hermano y yo, éramos 2. Ese era algo céntrico en la media de mi mamá y la media de mi papá. Había otras cosas que les interesaba, pero el centro eran estos 2 niños que Dios les había dado. Y así esta pareja. Sabían, ¿verdad? Que ya sabían que el parto iba a traer dolores. Ya sabían que la tierra no producía tan fácil, pero sí lograban producir y sobrevivir y proveer por su hogar. Y hacían lo mejor que podían y siguieron adelante. Pero yo creo que nada les podía preparar por lo que venía. Continuamos ahí en el versículo 2 y dice, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín, primogénito, como su papá, fue labrador de la tierra. Versículo 3, al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Estos papás estaban enseñando a sus hijos acerca de Dios. Podríamos decir, era un hogar cristiano. Sus muchachos ya grandes están honrando a Dios, están buscando, están sirviendo a Dios en cierto sentido. Vamos a poder ver un poco más de cerca sus corazones, pero ellos habían enseñado a sus hijos. Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, algo muy bueno. Bajo la ley mosaica había ofrendas de
de la cosecha. Eso era algo agradable para el Señor. Y dice en el versículo 4, también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. Él, siendo pastor de ovejas, trajo de su rebaño al Señor. Entonces, continuamos la historia y dice, el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se desmudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Dios le da a Caín una advertencia, le orienta, le dice, mira, ¿por qué estás así? O sea, si tú haces lo correcto, todo va a estar bien. Pero cuidado, porque el pecado yace a la puerta y te quiere dominar. Tú debes dominarlo, le dice. ¿Qué pasa? Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Apenas salimos del huerto del Edén. Esto es increíble. Creo que ellos esperaban la maldición sobre la tierra. Ellos esperaban, ¿verdad?, los dolores de parto. Ellos esperaban esas cosas. Tal vez el conflicto en el matrimonio, ellos lo esperaban. Pero esto les habrá tomado por sorpresa completa. ¿De dónde salió esto? Había otra cosa que Dios les había dicho que tal vez no habían prestado tanta atención. El día en que coman de ese árbol, ciertamente morirán. Tal vez ellos dijeron, bueno, gracias a Dios no hemos muerto físicamente todavía. Dios está postergando la sentencia. Sí vamos a morir, pero Dios nos está dando tiempo. Pero aquí se habrán empezado a dar cuenta de que sí, cuando comieron de ese árbol ocurrió una muerte espiritual, una separación de Dios. Nos dice en el capítulo 5 que Adán estaba engendrando hijos a su imagen y conforme a su semejanza. Nacen pecadores como él, así como David dijo en el Salmo 51, en iniquidad nací y en pecado fui concebido por mi madre. Nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa, nacemos separados de Dios y creo que hasta este punto ellos no se daban cuenta de esta corrupción que ellos traían dentro. Que esos niños hermosos que nacían también traían una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que quiere ser su propio Dios, una naturaleza que quiere tomar el control y hacer las cosas que quiere. Bueno, la historia continúa en el versículo 9. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, ahora famosamente, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo no te dará más su vigor. Vagabundo
y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me has arrojado de la superficie de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor le dijo: no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y el Señor puso una señal sobre Caín, para que cualquiera que lo hallara no lo matara. Esta es la historia de Abel. Abel, cuyo nombre significó vapor, tuvo una vida semejante a su nombre. Cortado de antemano de la tierra. Fue el segundo de estos hermanos. Vamos a tomar un momento para mirar a estos dos hermanos. Y luego vamos a ver si podemos aprender algunas lecciones de lo que ocurrió ese día. Primero tenemos que mirar a Abel. Él realmente es el modelo a seguir para nosotros en esta historia. No es podríamos decir, el protagonista. El protagonista de la historia, lastimosamente, es Caín. Abel no habla, no vemos mucho. Lo único que vemos de Abel es su fidelidad. Dice que Abel, en el versículo 4, Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. O sea, Abel estaba trayendo a Dios lo primero. Lo primero. Abel estaba trayendo a Dios lo mejor de lo que él tenía. Cuando habla de los primogénitos y de la grasa de los mismos, está describiendo lo más preciado, lo más valioso, lo mejor que había. Eso es lo que él está trayendo al Señor. Y eso dice mucho. Jesús nos dice que por los frutos los conocerán. O sea, un árbol bueno da fruto bueno. Un árbol malo da fruto malo. Entonces, al ver las acciones justas de Abel, nos damos cuenta que el corazón de Abel es justo. Algo que Jesús mismo menciona en el Nuevo Testamento, diciendo que, comparando a Abel con todos los demás profetas justos que fueron matados por el pueblo no creyente. Pero vemos aquí que Abel tenía una fe en Dios. Sus padres le habían enseñado acerca de Dios y él en algún momento había creído en este Dios. Porque nos dice en Hebreos 11:4 que esto lo hizo por fe. Vamos a mirar por un momentito en Hebreos capítulo 11, donde nos dice acerca de Abel, versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Entonces esto fue algo que Abel hizo por fe. O sea, él había creído en Dios, él había creído que Dios merece lo primero, Dios merece lo mejor, Dios es digno. O sea, está haciendo lo contrario, ¿verdad?, de lo que hicieron sus papás. Sus papás decidieron en el huerto: no, nosotros sabemos mejor que Dios, nosotros queremos lo que nosotros queremos. Abel está haciendo lo contrario. Luego vemos al hermano Caín. En el versículo 3 leímos: al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra.
Es muy diferente la descripción. Él le trajo a Dios algo de la cosecha. Algo de la cosecha. Él no le está trayendo a Dios lo mejor, no está ni siendo cuidadoso, solamente le trae a Dios algo de la cosecha. Y eso no le agradó al Señor. Esto revela algo del corazón de Caín. Podemos pensar, bueno, le está trayendo algo al Señor. Y esa era la actitud de Caín. Le estoy trayendo algo, Dios debe contentarse con eso. Caín quería que Dios recibiera lo que Caín quisiera darle. O sea, todo estaba según los términos de Caín. Caín era lo que decidía lo que él iba a hacer. Si él iba a honrar a Dios y cómo lo iba a honrar. Abel, por lo contrario, dejaba que Dios definiera cómo él debía honrar a Dios. ¿Verdad? Caín está enfocado en lo suyo. Y por eso él gana el testimonio en las Escrituras de ser malo y de ser del maligno. Lo vemos en sus obras. No solamente de la ofrenda, pero obviamente lo que sigue pasando después, él no está buscando lo que Dios quiere, él está buscando lo que él quiere. Estaba leyendo, uno de los comentaristas señala que Caín estaba enojado con Dios, ¿verdad? Estaba enojado con Dios. Y por lo tanto mata a su hermano. Curioso, ¿no? Su enojo es contra Dios, pero él no puede matar a Dios. Entonces él va a resolver como él puede. Y eso me llevó a pensar, ¿cuánto somos nosotros como Caín? A veces nos enojamos por nuestras circunstancias y le echamos la culpa a los seres humanos, los cuales realmente no tienen control de la situación. Es con Dios que tenemos el problema, pero contra Dios no podemos hacer nada. En Primera de Juan, capítulo 3, versículos 10 a 12, dice así el apóstol Juan. Primera de Juan 3 a 10 dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y en el versículo 15 dice, todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Cuando nosotros aborrecemos a nuestro prójimo, nos asemejamos a Caín. Jesús nos dijo en el Sermón del Monte, en Mateo 5, versículos 21 a 22, que es así. Él dice, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. O sea, Jesús en este mismo pasaje donde nos enseña, ¿verdad?, que la lujuria con los ojos es adulterio en el corazón, nos enseña que el enojo en el corazón es igual al homicidio. Claro, es mejor que el problema esté en el corazón y no en acción. Pero lo que Jesús nos está enseñando es que es el mismo pecado y es la misma naturaleza y es la misma actitud. Y somos como Caín. Con Dios estamos enojados porque no nos da lo que nosotros queremos.
y lo sacamos contra otra persona. Bueno, ¿qué lecciones aprendemos de esta historia? Bueno, hay muchas. Yo creo que una de las lecciones es el alcance y la severidad de la corrupción del ser humano, o sea, de nosotros, de la naturaleza con la que nacimos. Porque ellos tienen, a veces pensamos que las personas hacen cosas malas por las malas influencias. Caín no tiene malas influencias. Este problema está dentro de Caín. O sea, mejor situación no podría haber. Solo antes de la caída, Adán y Eva, ¿verdad? Pero este cuadro familiar es perfecto. Pero hay un problema dentro de los miembros de esta familia. Dentro de Caín, porque Caín fue concebido en semejanza conforme a la imagen de su padre. Nace pecador. Seguro, igual que nuestros hijos, no le tuvieron que enseñar a mentir, no le tuvieron que enseñar a gritar mío y a pegar a su hermano, no le tuvieron que enseñar nada de eso. Eso sale del corazón, nace del corazón. Entonces, eso nos debe ayudar a reflexionar que tal vez no deberíamos de atribuir tanto al ambiente, a la cultura, a las malas influencias, y deberíamos de atribuir más a la corrupción que nosotros todos compartimos como seres humanos. Somos de una misma naturaleza con Caín. Bueno, otra cosa que vemos es que vemos la misericordia y la compasión de Dios sobre el que cometió este acto. Y esto tal vez puede ser muy frustrante. Porque si tú has sido víctima de violencia o personas cercanas han sido víctimas de violencia, esto cuesta. Pero vemos a Dios aquí interactuando con el ofensor. De antemano vemos a Dios exhortando a Caín y diciéndole: Caín, mira, si haces lo correcto todo va a estar bien. Antes del homicidio. Mira, si haces lo correcto todo va a estar bien. Y hasta le advierte. Y si no haces el bien, cuidado. El pecado está a la puerta y te quiere dominar. Como observó un pastor y maestro de antaño, esté ocupado en matar el pecado, o si no, el pecado te estará matando a ti. Dios le dice, Caín, y creo que esta es una palabra para todos porque compartimos la misma naturaleza que Caín. Esto no depende de lo que hemos hecho o no hemos, de lo que hemos hecho o no hemos hecho, o de en cuál área sea nuestra tendencia a pecar. Pero Dios le advierte a Caín, Caín, cuidado. El pecado yace a la puerta y te quiere dominar. Tú debes dominarlo. Tú debes dominarlo. Después de que Caín hizo lo que hizo, Dios se acerca a Caín. Interactúa con el ofensor, con el homicida, con el asesino. Y le dice, Caín, ¿qué es lo que ha pasado? Le da oportunidad de confesar, lo cual no hace Caín. Él no ha llegado al punto de entregar su vida a Dios. Él sigue siendo su propio Dios. Entonces él quiere ocultar lo que ha hecho. Dios lo descubre. Después Dios le pronuncia la sentencia. Y Caín dice, pero esta sentencia es demasiado fuerte. Cualquiera que me encuentre me va a matar.
Y luego Dios le protege a Caín. Dios dice, no, nadie te va a matar. Si te matan a ti, ellos lo van a pagar 7 veces. Dios se vuelve defensor de Caín. ¿Cómo es esto? Dios responde la oración insincera de Caín. Caín no está diciendo, me arrepiento, perdóname, no lo hubiera hecho, disculpa. No. Caín solo está diciendo, eso es demasiado pesado, ponme otra cosa. O sea, sigue con mala actitud. No está arrepentido. Pero Dios le muestra compasión. De repente eso nos frustra, de repente eso nos duele, pero esta es la naturaleza de Dios. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, Pedro nos dice que ahí en la última parte del versículo dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios quería que Caín se arrepintiera. Dios no quería que Caín pereciera. Dios quería que Caín se arrepintiera. Y nos dice Pablo en Romanos, capítulo 2, versículo 4, cómo Dios procura que los hombres se arrepientan. Romanos 2:4 dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Así Dios procura el arrepentimiento de las personas, con su bondad. Él es bueno para con el malvado, buscando que el malvado se arrepienta. Él no quiere que perezca. Jesús nos enseña que Dios hace que su sol salga sobre los buenos y sobre los malos, y que las lluvias caigan sobre los buenos y sobre los malos. Dios es bueno para con los malos, porque está procurando que lleguen al arrepentimiento. Y él mismo dice en Ezequiel 18:23, Dios dice, ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor Dios, y no en que se aparte de sus caminos y viva. Nosotros a veces sobreenfatizamos, no sé si podemos sobreenfatizar, la justicia de Dios, o podríamos decir, al enfatizar la justicia de Dios, subestimamos su amor y su gracia. Dios sí es justo. Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. La Escritura dice, den lugar a la ira de Dios. O sea, no toma en tus propias manos la venganza. De lugar, porque Dios sabe mejor dar venganza que uno. Pero eso no ignora el hecho de que Dios es amor. Dios no quiere dar esa venganza a la persona, quiere que la persona se arrepienta. Si la persona no se arrepiente, Dios va a traer la venganza sobre esa persona. Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Nosotros decimos amén y queremos que Dios le pague. Dios dice, yo no me deleito en dar ese juicio. Yo prefiero que la persona se arrepienta y sea salvada. Eso aprendemos de la historia de Abel y Caín. Pero vemos también la justicia de Dios. Abel fue el primer víctima de fratricidio, el primer víctima de violencia, el primer víctima de todo, el primero que murió sin hijos, etc.
Caín, tenemos aquí su genealogía. Él tiene generaciones de hijos. 7 generaciones que se mencionan. Pero ¿sabes lo que pasa con los descendientes de Caín? Se mueren todos en el diluvio de Noé. Aniquilado el linaje de Caín. Dios les da a Adán y Eva otro hijo que se llama Set. Significa simiente porque Eva dice, Dios me ha dado otra simiente en lugar de Abel, a quien Caín mató. Y es el linaje de Set, el hermano justo, igual que su hermano Abel, porque en sus días los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor. A través del linaje de Set viene Noé, los hijos de Noé, y venimos todos nosotros, porque el linaje de Caín fue aniquilado en el diluvio. Vemos la compasión de Dios, pero vemos también el juicio de Dios. Porque al morir Caín enfrentaba el juicio eterno de Dios. Pero Dios es paciente y era paciente. De repente Caín se arrepintió al final, no lo sabemos. Se describe como malo, malvado. Pareciera que no, pero él podía. O sea, él tenía la misma naturaleza que su hermano Abel. Abel no era mejor que Caín. Abel no nació santo y su hermano nació malvado. Todos nacemos malvados. Todos nacemos con la naturaleza de Caín. Como dicen Hebreos, Abel llegó a tener fe en Dios. Y a través de la fe en Dios, él alcanzó otra naturaleza y otro corazón. Dios le convirtió en buen árbol que produce buen fruto. Él no nació así. Tantas cosas. Dios hasta cierto punto da libre albedrío al ser humano y le permite al ser humano tomar decisiones hasta cuando son decisiones malas y dañinas. Y nosotros podemos decir, no entiendo por qué Dios permite eso. Y sí, a la verdad, no entendemos por qué Dios permite eso. Pero desde las primeras páginas de las Escrituras, Dios nos muestra que Él da bastante espacio para que las personas puedan llegar a conocerlo. Vemos el enojo de Dios en contra del ofensor, porque Él dice, la sangre de tu hermano me está clamando desde la tierra. Y según Hebreos, la fe de Abel sigue hablando. La fe es algo que hasta cuando la persona ya no está, su testimonio sigue. Aprendemos que las cosas no siempre van bien para las personas que aman a Dios. Para las personas que están procurando hacer el bien, no siempre les va a ir bien. No le fue bien a Abel, para nada. Pagan justos por pecadores, dice el dicho. Y eso vemos desde las primeras páginas de las Escrituras. Vemos que el hacer el bien no quiere decir que las cosas nos van a ir bien. Bueno. En Génesis capítulo 3, en medio de la maldición que pronunció Dios sobre la serpiente, la mujer, el matrimonio y la tierra, Dios dio una promesa. Dios dijo, pondré enemistad entre tú, hablando con la serpiente en el versículo 15, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él
La simiente de la mujer te herirá en la cabeza, pero tú lo herirás en el talón. Dios prometía un día cuando vendría uno de la descendencia de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente de Satanás. Interesantemente, tendría lugar a través de la muerte de un inocente, igual que Abel. Uno muerto por sus hermanos, por violencia. En Abel tenemos un vislumbre de aquel que vendría. En Hebreos capítulo 12, versículo 24, leemos lo siguiente acerca de Jesús y acerca de la salvación y el acceso que tenemos a Dios por medio de Él. Hebreos 12, 24 dice: y a Jesús, que ustedes se han acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Como observa el pastor Tim Keller, Jesús es el verdadero y mejor Abel, quien aunque muerto siendo inocente, tiene sangre que clama, no para nuestra condenación, sino para nuestro perdón. La sangre que derramó Jesús clama desde la tierra para el perdón de todos los que creen en Dios a través de Él. Abel es un ejemplo de muchas cosas, pero es una figura de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos confiar que aunque suframos injustamente, Dios lo va a usar para bien, para su gloria, para salvación de muchos y para sus propósitos. Vamos a orar y dar gracias al inocente muerto por nosotros, Jesús. Señor, te damos gracias porque estuviste dispuesto a pasar esto feo que pasó a Abel. Estuviste dispuesto a hacerlo para perdonar a los Caínes del mundo, a nosotros, para que personas como el apóstol Pablo, que dice: yo fui homicida y blasfemo y Dios quiso tener perdón de mí. Y cada uno de nosotros que podríamos decirte, Señor, las cosas terribles de las que somos culpables, ya sean pecados en el corazón o en acción. Señor, es a través de ti que alcanzamos el perdón y te damos gracias. Pedimos que nos ayudes a confiar en ti, a confiar en un gran Dios y en un buen Padre. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Amén. Muy bien, bueno, muchas gracias. Vamos a pasar al